yo pues defino lo que es un juglar, un alegrador de la vida. Uno, para entender esto, tiene que remontarse a la edad medieval. Ese término de juglar lo asoció Antonio Brujés Carmona por allá en el año 1934, en un escrito que hizo precisamente sobre los juglares, asociando a aquellos personajes de la Edad Media. Cantaban eran por llevar noticias de pueblo en pueblo. El juglar era una figura necesaria, como lo fue en Europa. Tenía una función vital, la comunicación, porque no teníamos medios de comunicación. El vallenato nació cuando nuestros juglares, dedicados a las labores del campo, llevaban sus mensajes de un lugar a otro. Pero aquí le dimos otro concepto. El juglar vallenato es aquella persona que tiene diferentes cualidades. En esa época, cuando se le decía juglar, él mismo tocaba el acordeón, él hacía sus canciones, él las cantaba, él era que se enfrentaba en la piquería con otro. El juglar es un personaje de nuestro folclore que se nutre de su entorno, se nutre de sus historias y las convierte en canciones. Esta es la última carta que te escribo. Yo prefiero hablar de los compositores, ¿no? Que algunos de ellos eran también intérpretes y algunos no solo cantaban, sino podían tocar instrumentos. No es el caso de Escalona, que es el más grande de todos, sin lugar a dudas. Escalona, que era un agricultor de la zona de Patillal, pero centrado en Codazzi y en Valledupar. Él es el gran creador del relato vallenato. No que se lo hubiera inventado, sino es quien más grande lo hizo. Tanto así que es personaje de Cien Años de Soledad. El maestro Escalona, podíamos decir que fue un cronista de lo que ocurría en esta región, que en esa época era una región muy aislada. Se estilaba que el acordeonero cantaba sus propias composiciones acompañado del acordeón. Fueron aquellos de la primera generación, los nacidos entre 1840 y 1890. De esa generación descolló Sebastián Guerra. Ese Sebastián Guerra de quien yo le hablo, le cantó a toda la región, alertándola sobre la blenorragia. Entonces todos llegaban incautamente a los prostíbulos y de allá para acá venían repartiendo esa cosa cuando no existía antibióticos. Eso fue un tremendo dolor de cabeza acá. El único medio de defensa fue la voz de alerta de Sebastián Guerra. Francisco Antonio Moscote Guerra es el famoso Francisco el Hombre. Y obviamente él tenía las tres cualidades. Además de tocar su incipiente acordeón de una hilera, tornillo de máquina, por cierto, que con uno de ellos se lleva a cabo la famosa leyenda de su encuentro con el diablo. Entonces, en ese orden, ahí pues está Francisco el Hombre, está Rafael Enrique Daza, Luis Pitre. Juan Solano fue otro hombre fabuloso. Eso fue allá en La Guajira, la escuela de Fonseca. Es que usted solamente llega a La Paz y ya encuentra el germen de dos dinastías inmortales que hoy tienen más importancia que hace 150 años. Ahí solamente había 4 juglares de exportación, que son Juan López Molina, el tatarabuelo del hijo de Álvaro Molina. Ahí hay 7 generaciones de acordeoneros inconmensurables. Y estaba José María Gutiérrez, el papá de Alfredo Gutiérrez. En la segunda generación, que es de los nacidos entre 1890
y 1920, allí descolló Chico Bolaño. Chico Bolaño salió de su molino ancestral a alertar y a arengar a Colombia para la guerra contra el Perú que nos había invadido el trapecio amazónico. ¡Que viva Colombia! Abajo el Perú, decía el coro. Es la tercera generación, los nació entre 1920 y 1950. Allí el mejor intérprete del acordeón fue el maestro Luis Enrique Martínez. Luis Enrique Martínez, Alejandro Durán, Andrés Landero, Aníbal Velázquez, José Miguel Cuesta. Alejandro Durán igual fue uno de los acordeoneros que comenzó su vida musical un poco tarde, no como otros que desde niño. Alejo comenzó más o menos a los 19, 20 años a tocar el acordeón. Leandro Díaz, ciego, analfabeto, totalmente campesino, fue el creador de las grandes fantasías del vallenato, cosas que circulaban en su cabeza. Él oía hablar y él las recreaba porque era ciego. Y es el autor de extraordinarios vallenatos, algunos de ellos citados incluso por García Márquez como acápite. Porque Leandro, las canciones que hacía, las sentía a pesar de ser ciego. Veía las cosas con los ojos del alma. Turco hay hombre, y es el abrazo guajiro para el pueblo vallenato, en especial para un amigo sincero y grato. Carlos me decía, mami, voy para Fonseca. Y se iba para Fonseca y se demoraba una semana allá, 15 días, parrandeando con las composiciones que él había hecho, sin ninguna remuneración. Llegaba a la casa sin un peso después de 15 días. Esos eran los verdaderos juglares, los que exponían su música, su arte, sin esperar a cambio nada. Entre otros, el maestro Adolfo Pacheco tocaba muy bien la guitarra y la guacharaca, y cantaba y componía. Él representa la zona de los Montes de María, es decir, toda esa región de las sabanas, del Sinú, etc., recoge la melodía que hay allá, que es una melodía que tiene mucho que ver con ciertas músicas típicas de los gaiteros, por ejemplo, pero también del acordeón. Aquí nació el viejo Toño Salas. Aquí nació Carlos Jeremías. Aquí nació Simón Sala. Aquí nació Julio Fuente, cajero. Aquí nació Beto Muegues, buen artista también. Aquí nació Emiliano Zuleta Díaz. Aquí nacieron, bueno, la mayoría de las familias del viejo Emiliano con la señora Carmen nacieron fue aquí. En el momento en el que mi papá irrumpe, era diferente, porque quien cantaba era quien tocaba el acordeón y era también el compositor de las obras. Mi papá fue el primer cantante que tuvo la música vallenata en el sentido de que antes todo lo hacía una sola persona. En el momento que sale Jorge Oñate, se rompe la historia del vallenato en dos y aparece la figura del cantante dentro del género vallenato, porque antes nadie se había atrevido a hacerlo. Mi papá era una persona que desde que se levantaba, te lo puedo decir, de pronto salía cualquier día a hacer una vuelta de banco, salía a visitar a un amigo, pero llegaba, se colocaba su moño, se colocaba su franela y se sentaba inmediatamente frente a una grabadora gris que tenía grandotota, así grandota, era como de este tamaño. Y ahí se sentaba y ahí a poner y a borrar cosas, hacer cosas, o sea, era una cosa loca todo el tiempo, fue así, toda su vida fue así. Queda Alfredo Gutiérrez y Nafer Durán. El día que ellos se vayan ya no podemos hablar de los juglares.
Tendríamos que hablar de juglares, pero juglares urbanos, que también se puede hablar. Para mí Silvestre Dangond es un juglar urbano. Ya no hay juglares. Los elementos materiales de la cultura desaparecen cuando desaparece su función. Bueno, yo estrictamente la palabra, yo creo que yo no soy un juglar, porque yo canto son mis intimidades, ¿no? Y juglar es el que canta lo que pasa en un pueblo. Para mí los juglares se extinguieron, porque ya no hay quien vaya a tocar una parranda porque no me invitaron, voy a tocar una parranda y voy a amanecer allá. No, ya tú si no pagas no parrandeas. Esta es la última carta que te escribo. Espero que